muy elevado. Ahora vamos a continuar con la parte de este gabinete. Y bueno, voy a empezar a presentar pantalla, cosa de que tenga una muy buena idea de cómo resolver el gabinete de teoría de redes, que es uno de los más cortitos que hay, así que tiene una buena cantidad de ejercicios. Y en cuanto a trabajo y cálculo, es muy corto. Bien, entonces, con pantalla me avisas si logra ver. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí se ve la pantalla, Muy aún bien. sí. Bien, nos había quedado. Aquí está. Memoria. Una vez que termine esta clase, estos dos ejercicios, o dos archivos PDF, lo voy a subir a clase de literatura para que tengan una guía de cómo resolver el ejercicio o los ejercicios de este gabinete. Bien, habíamos quedado en el tercer ejercicio, ¿no? El segundo ya estaría resuelto. El tercero, les había dicho, es algo más sencillo de lo que parece, porque solamente requiere una aplicación de las ecuaciones, fórmulas, y bueno, con los datos que se proporcionan aquí, ya pueden ustedes hacer las correcciones correspondientes. Acá, por ejemplo, las distancias mostradas en la siguiente tabla, la tabla está aquí abajo, fueron tomadas con una cinta metálica con las siguientes condiciones estándar. Nos está dando la temperatura de patronamiento, la tensión de patronamiento, la, el peso de la cinta por cada metro de longitud que tiene, por metro lineal, el área de la sección de la cinta y el módulo de la actividad longitudinal de la cinta. Bien, un pequeño repaso a física 2, que recuerdan la parte de elasticidad. Todos los materiales tienen un módulo de elasticidad, ¿verdad? Entonces las cintas metálicas no están hechas de vacío, están hechas de metal. Incluso el aire tiene este módulo de elasticidad, pero eso lo van a ver quienes hagan experimentos con el viento. Ahora, la parte de cómo usar esto, aquí nos pregunta y nos da una pista muy buena. Nos pide calcular la corrección por temperatura, la corrección por tensión, la corrección por catenaria y la distancia corregida como tal. Entonces, estas lecturas que ven acá, estas longitudes y metros en la tablita, obviamente son las medidas que se han visto en campo, que se han anotado, pero justamente por el problema de que cuando tiene una cinta, cuando la está estirando la están deformando, la catenaria hace que sea diferente y cosas así, es que estas longitudes son sujetas a revisión, tienen que corregir, tienen que corregir. Y obviamente algo importante a tomar en cuenta es que en un trabajo de campo deben tomar ustedes, deben tomar el dato de la temperatura del ambiente al momento de estar haciendo la medición, donde se está haciendo la medición. Por ejemplo, si ustedes están midiendo alguna carretera, algo de asfalto y toman la temperatura en la sombra, no sirve porque son temperaturas diferentes. Tienen que tomar exactamente en el lugar donde están haciendo la medición. En cuanto a Auxi, la tensión, se puede calcular. ¿Sí? está su audio entrecortado y no se le escucha muy bien. Tal vez está Bien. fallando algo. Ya, es muy bien. ¿Pero ahora me escuchan o no se logra escuchar siempre? Se escucha, pero muy... A ver, porque se salió del Meet. Estás con Se escucha audífonos, bien, Ausi. aún sí. Sí, he estado con audífonos. A ver, ¿ahora me escuchan bien o Sí, no? está mejor, Ausi, está mejor. Ok, muy bien. Entonces el auricular me dice que no está sirviendo. No sé si está cargando tal vez. Bien, lo que les decía es que las longitudes van a ser sujetas a correcciones, ¿no? A revisiones. Ahora, les decía que hay que tomar el dato de la temperatura en, o sea, al momento de hacer la medición en el lugar que se está haciendo la medición. Luego las tensiones se pueden, bueno, encontrar fácilmente porque las cintas tienen una argollita metálica, ¿no? Y uno puede llevarse un dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? O un elemento para medir tensiones mediante deformaciones. En otras palabras, una romana. Muy bien. La cinta metálica, por ejemplo, vemos con lápiz de este color.
que es más o menos algo así, ¿verdad? Tipo flexómetro, pero es una cinta más larga, ¿no? Hay de 50 metros, de 100 metros, algunos la han debido ver. En ocasiones cuando hacen trabajos así para, ya sea pavimentar o lo que es, eh, ¿qué es esto de obras sanitarias? De alcantarillado. Entonces hacen mediciones los topógrafos y llevan estas cintas. Y alguno de ustedes debió ver que hay aquí una argollita, ¿verdad? Entonces esa argollita es muy importante por muchas razones. Primero, porque les permite medir la tensión. ¿De qué manera? Aquí, como les digo, pueden enganchar una romana y, bueno, obviamente que van a tener de acá la tensión. ¿La pueden tener en qué? En kilogramos fuerza y obviamente también la pueden tener en libras fuerza. Son las unidades que tiene la romana. Ahora, ¿qué otra cosa lo hace importante a la argolla? En ocasiones el cero de la cinta se encuentra en la argolla, entonces si se pierde la argolla, perdieron el cero. En ocasiones, no siempre, pero hay una buena cantidad de casos. Un ejemplo, ¿cómo se vería esto ampliado? Es más o menos algo así. La argollita en ocasiones es algo así. Aquí está sujeto mediante un gancho, todo esto. Y aquí viene la cinta metálica que está con las mediciones, algo así. Bien, la cosa es lo siguiente, hay que ver los numeritos. Por ejemplo, ¿qué tal si aquí dice 20, 15, 10, acá está el 5 y dónde está el cero? Entonces, una forma de saber dónde está ese valor cero es tomar la cinta por este punto, por la franja del 10, la marca del 10, doblarlo y ver dónde termina, o sea, lo doblamos esto y va a terminar algo así, acá, acá y acá la argollita. Entonces ahí podemos ver dónde está el punto cero. Entonces, por ejemplo, en este caso, donde ha quedado en esta posición de la argolla, lo que significa de que si tuviera un clavo en el terreno, yo lo puedo enganchar y lo estiro y sé de que desde el clavo están midiendo la longitud. Es una forma de verificar. Otras cintas no tienen esto. Lo que tienen es acá el 0, acá es el 5, 10, 15, o sea, tienen el 0 en este punto. Entonces, una forma de verificar es esta, doblándolo. Otra forma es, bueno, si tienen una regla ese rato, o cuando están comprando se llevan una regla metálica, hacen coincidir las marcas, ¿no? Del 15, del 10, del 5, y van a ver dónde va a quedar la marca del 0, si queda en esta parte de la argolla o si queda en el inicio de la cinta. Entonces es importante que puedan identificar esa posición. Entonces ya saben, la argollita no es un adorno y no solamente para que se ponga, ¿no? Se jale de ahí con un dedo. También tiene esta función. Bueno, pero ¿qué otros problemas puede haber? En la parte de la corrección por catenaria viene lo siguiente. Veamos. Primero vamos a ir acá al PDF. Vamos a ir al de la solución, porque ahí están las ecuaciones. Voy a ver, ¿dónde está? Aquí está el 3. Este es. Bien. Aquí hay una primera ecuación para la corrección por temperatura. Bien. Esto, ¿dónde generalmente influye más? En los materiales que tienen un coeficiente de dilatación térmica muy elevado, ¿no? O sea, ¿qué significa aquello? ¿No? De que más se calientan, más se dilatan. Un ejemplo de materiales que se dilatan mucho con el calor es el acero, bueno, todos los metales, ¿no? Aluminio, todo aquello. Y las cintas metálicas, bueno, utilizan una buena parte de acero. Entonces, es necesario saber justamente la temperatura a la que se ha patronado, o sea, con la que sea, a qué temperatura se le ha hecho las marcas en la fábrica, ¿no? Y a esa temperatura se supone que está patronado, y la temperatura a la cual han tomado que se llama la medición. Entonces aquí ese coeficiente es 0.00017, viene justamente de ese factor de dilatación térmica. Entonces, veamos más o menos cómo nos podría afectar la dilatación térmica. Bien, tengamos de ejemplo esta cinta.
marcas de, no sé, a ver, 5, 10, 15, 20, 25, más acá, 30, 35. Digamos que es de acero. Entonces es el que más se dilata, ¿no? Las de lona no se dilatarán tanto, pero también lo hace. Ahora, ¿qué sucede si es que se le irradia calor a esta cinta? Se le irradia calor, y empieza a absorber. Al irradiar el calor está absorbiendo energía, ¿no? Y por termodinámica sabemos de que eso va a alterar el estado molecular del impacto sólido y va a hacer de que los espacios intermoleculares crezcan, porque se le está agregando energía al sólido. Entonces el sólido, ¿qué va a hacer? Se va a dilatar, va a empezar a crecer. Entonces, si yo tuviera una medida conocida, una medida exacta, digamos, sé que esto mide 35. Eso mide 35. Bueno, si es que se ha dilatado, ahora aquí se va a ver el 35 en la cinta, ¿verdad? Y obviamente aquí me va a marcar una medida más pequeña, o sea, va a ser menor. ¿Qué significa? Que mi longitud real, a pesar de ser 35, no va a concordar con la longitud observada. ¿Por qué? Porque esta va a ser menor a 35, va a ser, digamos, 34.5, un ejemplo, ¿no? Se ha dilatado 5 milímetros. Entonces, ahí tengo un error, ¿verdad? Un ejemplo, cuando se hace un campo, si han tomado las primeras mediciones en la mañana, obviamente van a tener mediciones determinadas, ¿no? Y si tienen que rehacer y volver a medir en la tarde, está haciendo más calor, el clima está más cálido, la cinta se va a dilatar y les va a dar valores más pequeños, ¿no? Entonces, uno al rehacer un campo no se asegura de que va a medir correctamente los datos, sino de que va a tener mediciones erróneas, en el sentido de que no se trata esta vez por errores personales, así, ¿no? del que está midiendo, sino por una condición climática. Denme un momentito, voy a marcar mi salida, ahorita vuelvo. Un momentito. Bien, ya volví. Entonces, como les decía, las longitudes que va a marcar la cinta van a ser menores si se dilata. Pero ¿qué pasa si más bien empieza a hacer un frío tremendo? En ese caso, ¿qué es lo que sucede? El material que está más caliente que el ambiente empieza a ceder energía al ambiente, ¿verdad? Para que haya un equilibrio térmico entre ambos, un equilibrio energético. Como resultado, las partículas se empiezan a acercar más. Y obviamente eso, ¿en qué deriva? De que esta cinta, perdón, a ver, esta cinta va a terminar siendo más pequeña. A ver. Ahí está. Entonces, ¿eso por qué? Porque esta cinta ha empezado a ceder el calor al ambiente, ha cedido energía. Entonces voy a tener longitudes observadas mayores. Vean, de 35 se va a ver tal vez como 37 y algo. Ya, 37 ponemos. Entonces vean,
la misma longitud medida con el mismo instrumento me ha dado valores diferentes, solamente porque la temperatura es distinta. Entonces, en las fábricas lo que hacen es, bueno, hacer una unidad de patrón, decir, esto mide tanto, ¿no? En un ambiente controlado, sabiendo que es a esa temperatura, a esa presión, apoyado sobre una mesa, mide una longitud determinada, se compara con la cinta y ahí se tienen que hacer las correcciones, ¿no? Entonces ya el fabricante te va a dar estos datos para corregir. Entonces, sabiendo esa parte, veamos. ¿Qué necesitamos conocer? Simplemente la temperatura a la que hemos medido y restarle eso a la temperatura de patronamiento, ¿no? O sea, la temperatura a la que se le ha dado sus coeficientes. Y luego la longitud que han medido. Multiplican eso y ahí tienen para cada medición lo que es el error, o sea, cuánto de más está o cuánto le está faltando para llegar a la medida exacta. Entonces, lo que están calculando acá va a estar en metros, ¿verdad? Por pues, factores de longitud. De la temperatura, obviamente, se simplifica con el término, perdón, con la unidad del coeficiente, que es 1 entre centígrado. Y esto es el inverso. Se simplifican los dos, es la unidad del coeficiente de dilatación térmica. Entonces, esta ecuación, ojo con esto, es útil para aceros, ¿no? Ahora, si utilizan otro material, tienen que conocer el coeficiente de dilatación térmica de ese material y reemplazarlo en este lugar donde está el numerito. Bien, entonces, como pueden ver, es algo sencillo. La corrección por temperatura se da de esta forma. Calculan y este dato es el que al final se les suma o se les resta a la longitud que han medido, cosa de que obtengan la longitud ya corregida. Y van a anotarse siempre las correcciones con 3 decimales, porque no podemos medir, o sea, en 10 milésimas de milímetro, ni queriendo, o sea, o en, perdón, 10 milésimas de metro, ¿no? O sea, medimos máximo en milésimas de metro, ¿no? O sea, en milímetros. Entonces nuestra precisión no va a pasar de ahí. Obviamente manejen todos los decimales en el cálculo, pero sus resultados siempre van a estar en 3 decimales. Luego, la corrección por tensión. Acá, ¿qué es lo que vemos? Tal vez no se ve muy a la vista, pero vean. Esta ecuación la van a ver en resistencia de materiales 1, pero de una forma un tanto distinta. Entonces, esta parte era por temperatura, ¿no? Acá creo que no hay dos preguntas. ¿O hay preguntas sobre esta parte de temperatura? Bien, creo que no. Entonces, nos vamos a la parte de la corrección por tensión. La corrección por tensión se da por la deformación. Entonces, ustedes van a ver la deducción de una ecuación en resistencia de materiales 1, la van a aplicar después toda la vida, resistencia de materiales 2, hiperestáticas, ¿no? Obviamente ya en forma matricial, pero bueno, la lógica es la misma, la metodología es la misma. A una barra se le aplica una fuerza P, y esta barra obviamente tiene su área, o sea, tiene un, le pondremos a ver, un área cuadrado, ya, un área cuadrada. Entonces sería algo así. Bueno. Bien, tenemos para esta barra el área transversal, o sea, la parte de la sección que está soportando la carga. Y ojo, esto es solamente para elementos de sección constante, o sea, que el área sea la misma. Esa área de acá es la misma que el área acá al medio, es la misma que el área de este extremo, o sea, no cambia de sección. Para eventos prismáticos, la ecuación tiene derivadas. Pero no nos vamos a complicar la vida. ¿Qué otra cosa necesitamos conocer de este elemento? La longitud. Entonces, todo esto tiene una longitud determinada. Muy bien, entonces, longitud podemos medir. ¿Qué otra cosa más? Al momento de aplicarse una carga, ¿qué le va a suceder a esta barra? Va a empezar a crecer. Entonces, ¿cómo va a crecer? Más o menos algo así.
se va a estirar hasta allá. Bueno, estoy exagerando, ¿no?, la deformación, pero es para que se aprecie la parte de, bueno, que necesitamos entender. Esta parte de acá se deforma. ¿Cuánto se deforma? Un determinado valor que llamaremos delta, ¿no? Delta minúsculo. Bien, es un delta de longitud, el cambio en la longitud que está habiendo. Y ahora, ¿qué otra cosa necesitamos conocer? Les había dicho antes de que todo material, todos los materiales tienen un módulo de elasticidad longitudinal. El aire lo tienen los plásticos, las maderas, los metales, nuestros huesos lo tienen también. Solamente que el de los huesos es 10 veces más pequeño que el del acero, entonces es más, es menos resistente que el acero, ¿no? Pero compensa con la ligereza. Muy bien. ¿Cómo vinculamos estas 4 variables, 5 variables? Lo hacemos en una ecuación. La deformación, o sea, ya resumiéndoles el cuento, es la carga aplicada por la longitud entre el módulo de elasticidad longitudinal por el área. Este término de abajo, este de acá, en conjunto, se denomina como rigidez axial. Es la medida de cuánto se opone esta sección a ser deformada de manera axial con una carga que actúe estirando o comprimiendo la sección. ¿Verdad? Entonces, todavía nada que ver con flexión, solamente tracción o compresión. Bien, ¿qué podemos ver acá? Comparando con la otra ecuación que tenemos, veamos. ¿Es similar? Es la misma ecuación, pero veamos la diferencia. La corrección por tensión, hemos visto que era igual a lo siguiente. A la tensión menos la tensión de patronamiento por la longitud entre A por E. Por A es lo mismo, ¿no? Es conmutativo, es multiplicación, se puede conmutar. Es la misma ecuación, como pueden ver. Y esta corrección por temperatura, por tensión, es el valor de la deformación que nosotros restaremos o sumaremos en función de ver si se ha estirado más de la cuenta o si no hemos estirado lo suficiente la cinta. Bien. La tensión de patronamiento es una tensión a la cual se estira el elemento y a esa tensión se le compara con el modelo patrón, ¿no?, con una barra de iridio, lo que se tenga en la fábrica, y se sabe de que la longitud que marca es exactamente la de esa barra. Esta longitud de aquí, digamos, dirá 10 centímetros, y esto si mide 10 centímetros, coincide con qué tensión, lo va jalando, lo anota el operario, y ese es el dato que nos da el fabricante, la tensión de patronamiento. La tensión de medición, esta de acá, es la que nosotros medimos al momento de estirar la cinta. O sea, como os dije, lo óptimo es agarrar una romana y jalar hasta que, o sea, en lo posible que sea igual esta tensión, ¿no? Pero igual, a veces no se puede, es muy larga la longitud, entonces hay que estirar con más fuerza. Entonces, ese dato lo tienen que anotar, el planillero lo tiene que anotar en qué medición, en qué tramo se ha tomado con eso. La longitud de esto, obviamente, va a ser dato. Esto lo van a saber del fabricante, esto también. Y si no, se puede medir esto con un calibrador Vernier y esto de acá en un ensayo de ruptura en un laboratorio. Pero, ¿quién va a querer romper su cinta, no? Entonces, mejor obtenerlo del fabricante, volver a saber de qué material está hecho y encontrar el dato en la bibliografía. Bueno, entonces, como pueden ver, esta es la ecuación, es la misma. Esta deducción la van a ver en Resistencia a Materiales 1, algunos tal vez la habrán visto ya en Física 2. Pero bueno, la idea es de que vamos a usar esta ecuación de acá. Y el principio es exactamente igual. Ahora, ¿cómo saber, qué medidas marca en la corrección por tensión? ¿Qué tan correctas son cuando se estira o no? Más de la cuenta. Digamos que esta es la cinta, estirada como debe ser. Y comparamos con la longitud conocida, llamaremos, no sé, esta longitud L, de 30 centímetros. Bueno, ya, de 70. Acaba de laguear el paint. Bien. Entonces tenemos esa longitud conocida, la cinta estirada a la tensión de patronamiento nos da los 70 en la lectura.
Muy bien. Pero ¿qué sucede si es que lo estiramos más de la cuenta? Si alguien viene, pucha, se fue al gimnasio, se fue a entrenar como bestia y estira esto hasta acá. Obviamente ya no va a marcar los 70, va a marcar menos, ¿no? Entonces tal vez marque, no sé, 65. Entonces una lectura observada será de 65, que como pueden ver es menor real. ¿Por qué? Porque la tensión es muy alta, es muy grande. Pero ¿qué pasa si van le dan la cinta al flaco del grupo y el pobre muchacho que no levanta ni una bolsa, lo jala, pero hasta acá nada más? Entonces va a decir, sí, aquí están los 70. Esta parte está. Va a dar ahí la indicación. Entonces decimos, este punto, ¿cuánto es? Va a decir, es 77. Entonces la lectura observada, 77 nos va a dar el dato. Entonces lo que podemos observar acá es lo siguiente, que con una tensión elevada la longitud que vamos a ver es, pero con una tensión muy alta la longitud observada va a ser menor que la real. Y con una tensión muy baja la longitud va a ser mayor, o sea, la observada mayor a la real. Entonces necesitamos nosotros poder corregir eso justamente porque podemos conocer la deformación de este elemento, ¿no? Bien, eso es básicamente, ¿no? Es como la temperatura. Entonces lo que ustedes van a hacer acá es reemplazar los datos. Solamente reemplazan las formulitas. Y con todo y el signo que sale al final de estos es correcciones, ¿verdad? Vamos a ver enseguida. Y ahora la corrección por catenaria. Esta ecuación que ven ahí es una ecuación parabólica. Como pueden ver, tiene grado 2, está en función de la longitud, está en función de la tensión y del peso propio de la cinta. Bien, vamos a definir bien esta ecuación. Primero, para la corrección por catenaria, hagamos un pequeño repaso a geometría. La catenaria es una función matemática que nos describe la deformación de un elemento lineal, como un cable, que se encuentra sometido solamente bajo el peso propio, ¿no? y con tensiones en los extremos del cable. En otras palabras, yo podría agarrar un cable, no sé, de esos de alta tensión, entre dos postes, acá. El cable lo pueden ir estirando, ¿verdad? Lo vamos a jalar hasta cierto punto. Pero siempre, y por más fuerte que se estire, siempre hay catenaria. Siempre va a existir esa catenaria. O sea, lo ideal, ¿qué sería? Que este cable, al estirar, termine absolutamente recto. Pero eso no va a suceder jamás. ¿Por qué? Porque sobre este cable está actuando, ¿qué cosa? El peso propio. Valga hacer este dibujo como una carga distribuida, ¿no? El peso propio es eso. Esto en la ecuación le ponen P, ¿no? O que es el W por P, digo, ¿qué es esta cosa? Tiene otro nombre. W, peso propio. Bueno, ¿qué podemos medir entonces? Podemos medir la longitud. Podemos medir esta longitud. Bueno, bien, ¿qué más? ¿Podemos encontrar el peso propio? Claro que sí podemos encontrar. ¿Pero a qué va a ser igual? Si yo quisiera encontrar cuánto de peso total está actuando, simplemente debo encontrar el área de este rectángulo, ¿no? Del peso propio. ¿A qué es igual ese área? A la longitud del peso, o sea, el peso propio como tal va a ser ese peso distribuido por la longitud. Si hacemos un análisis dimensional, el peso propio va a ser en unidades ¿de qué? De kilogramos, seguramente, por cada metro, ¿no? O sea, unidades de fuerza o de peso entre unidades de longitud. Entonces, aquí sería kilogramos por metro y la longitud obviamente va a estar en metros. Resultado, se simplifica esto y el peso total nos sale en kilogramos. La unidad está correcta. ¿Qué otra cosa más? Este peso lo va a empujar todo el tiempo hacia abajo. Obviamente no nos olvidemos que aquí hay tensiones. Hay una tensión por acá, hay una tensión por este lado. Estas tensiones son iguales y ayudan a reducir el efecto de la catenaria, pero no lo evitan. Es como... A ver, ¿cómo se puede llamar esto? Ya, estas piscinas de
espuma, no, los colchones que en educación física algo no se han utilizado, ¿verdad? No evitan que te caigas, pero sí evitan que te saques a mostrar, porque obviamente van a absorber parte del impacto. Estas tensiones tienen la misma función, no evitan de que se deformen, pero reducen la deformación, porque absorben parte del peso en estas tensiones. Muy bien, como resultado, la ecuación de la corrección por catenaria que nos va a dar una ecuación del peso propio al cuadrado, o sea, tenemos que encontrar, primero, el dato que tenemos va a ser este de acá. Este es dato, el peso distribuido. La longitud la vamos a medir en campo, ¿verdad? Eso lo multiplican, lo elevan al cuadrado, lo meten acá. Luego, eso se multiplica por la longitud y se divide entre ¿qué? 24 veces el valor de la tensión, y esta tensión también está al cuadrado. ¿Cuál de las tensiones? Esta tensión es esta de acá, la tensión con la que se está estirando. Obviamente, si esto aquí estuviera empotrado y lo jalamos, aquí el valor de la tensión es la reacción a la aplicación de esta tensión, ¿no? De esta fuerza. Entonces, es esa tensión la que tenemos que medir. Muy bien, entonces podemos ver acá de que si crece la tensión, ¿quién reduce? La deformación por catenaria. Ahora, si fuera una cinta muy pesada, vean, va a crecer bastante la deformación. Si es una cinta larga, va a seguir creciendo más, ¿no? Entonces, lo ideal acá es de que la cinta sea lo más liviana posible, que la longitud no sea muy larga y que la tensión sea bastante alta, para reducir lo más posible el efecto de la corrección por catenaria. Entonces, ese detalle. Este número, este de acá, este 24, es un parámetro de la ecuación como tal, o sea, es de la ecuación de la catenaria. Bueno, ¿qué más podemos observar acá? Vamos a la ecuación. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer? Reemplazar datos. Ahí ponen el peso propio al cuadrado, o sea, el peso total, perdón. Al cuadrado vemos las unidades. Va a estar en kilogramos al cuadrado, ¿no? Esta parte de acá. La longitud va a estar en ¿qué? En metros. Muy bien. El 24 es esa constante. Y acá, ¿qué va a quedar? La tensión. La tensión es cuántos kilogramos están aplicando, kilogramos fuerza. Pero como está al cuadrado, la unidad también se eleva al cuadrado. Entonces, como resultado, estos dos de acá se simplifican y me queda la deformación de la catenaria en metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Va a ser siempre una deformación positiva. ¿Por qué? O sea, va a crecer la cinta. Veamos. Si tuviera acá una cinta, ¿verdad? Y eso mide, no sé, ¿cuánto digamos? 50 centímetros. 50, ¿no? Hasta acá. Pero, digamos, está entre dos estacas. Una estaca aquí y otra estaca por acá. Voy a poner color de madera. Ahí está. Una estaca aquí, otra estaca por acá. Agarro la cinta y, claro, voy a estirarlo, pero, como les dije, se va a deformar así. Como resultado, ¿qué va a pasar? Los 50 en las marcas de la cinta van a aparecer aquí, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues se ha estirado hacia acá. O sea, yo voy a querer jalar, voy a lograr que se aproxime, pero tal vez no llegue hasta acá. Entonces, esta pequeña longitud de acá me lo va a corregir la corrección por catenaria para que la medida que vaya a ser entre este punto y este punto, entre puntos de esta acá, sea prácticamente la lectura correcta. Entonces, para eso se hace la corrección. Muy bien. Ustedes solamente reemplazan los datos y ahí les salen, ¿no? Con el signo. Entonces, esto le van a ir agregando a la longitud que estén midiendo. Bien. Distancia corregida, ¿no? Entonces, en el primer, de acá en el primer grupo se tiene una corrección por la temperatura, si no recuerdo. ¿Cuál era el primero? Sí, temperatura. Entonces, se corrige por temperatura, ¿no? La primera longitud, por ejemplo, estamos corrigiendo en la primera fila por temperatura, en la segunda por tensión y en la tercera por catenaria. Entonces, quien más ha tenido influencias ahí, al parecer, ha sido la catenaria. En la siguiente, en el inciso 2, o en la lectura segunda, lo que se tiene es también una gran influencia de la catenaria. Como pueden ver, son 214 metros y a eso ha afectado en casi medio metro de medición a la hora de, bueno, de tomar la medida.
Es que por tensión y temperatura ha sido apenas centímetros lo que ha afectado. En el paso 3 de acá, pero en la tercera lectura, la primera corrección es por temperatura, la segunda por tensión y la otra por catenario, ¿no? Igual son 200 y pico de metros. Y bueno, ahora afectó en cuánto, en 1 metro. Bueno, ¿pero por qué? Si es la misma longitud, claro que es la misma longitud, pero ¿qué es lo que ha cambiado? La tensión. La tensión en la tercera medida debe ser mayor. Entonces veamos. Vamos a revisar. La tercera medida está de acá. Ahí está. Es 214.832. La temperatura, 28. Es una temperatura más caliente. Pero vean, la tensión es menor, ¿no? Entonces, como se ha jalado menos la cinta, lo que ha resultado es que la medida ha sido afectada más que en el otro valor previo que se midió con una mayor tensión. ¿Por qué? Porque no se estira lo suficiente el material. Bien, entonces ya sabemos por qué está afectando, pese a que es el mismo valor de longitud, ¿verdad? Porque ha cambiado la tensión. Entonces se corrigen así las 5 medidas y eso nomás, es reemplazar datos y hacer sumas y restas. Bien, el cuarto ejercicio, veamos qué nos pide. En el 4, venimos acá, dice, se divide el perímetro de la Universidad de Mayor San Simón, que mide 2.4 kilómetros, con una cinta metálica de 30 metros, en tramos sucesivos, ¿no? O sea, de 30 en 30, 30, 60, 90, así dividiendo. Y teniendo los mayores cuidados, se logró realizar cada medición con un error de más o menos 0,06 metros, o sea, 6 milímetros. Puede que en una haya aumentado esos 6 milímetros, en otra habrá quitado, bueno, va por ahí. Y nos pide calcular el error cometido en la medición de los 2.4 kilómetros. Bien, ¿cuánto es lo máximo que podría haberme equivocado? O sea, de milagro podría sacar 0 el error. O sea, puede que haya, en la mitad de las mediciones que haya obtenido lecturas con exceso y en la otra mitad con defecto, cosa que se compensa los errores, ¿no? Pero eso, pese a que es probable, no siempre sucede. Entonces veamos. ¿Qué tenemos de dato? Tenemos la longitud total, que es 2.4 kilómetros. Vamos a llevarlo a metros y son 2.400 metros. Ya está. Muy bien. La longitud de la cinta, o sea, de los tramos que puedo medir, ¿es de cuánto? 30 metros. Y el error que he cometido ha sido de más o menos 0.006. Este es más redondo, a ver, parece 8. Ahí está. 0,06, ahí está. Metros. Todo en las mismas unidades. Ahora veamos. ¿Cómo puedo calcular yo qué error o cuánto de error he cometido? No es nada más que una simple división. Por ejemplo, primero, este es el error por cada tramo. En cada tramo puedo haber cometido este error. Entonces, ¿cuántos tramos he medido? Es una pregunta. Y tengo que responder esto. Entonces, viene de acá esta respuesta. El número de tramos no es nada más que la longitud total entre la longitud de la cinta. Porque este total es todo lo que voy a medir y la cinta tiene la longitud de un tramo. Entonces, ¿cuántos tramos? ¿Cuántos voy a medir? 2.400 metros entre 30 metros. El número de tramos sale obviamente adimensional. Vamos acá, ¿quién se simplifica con quién? 0 con 0, 3 con 24 se vuelve 8, me queda 80. Entonces, tengo un número de tramos igual a 80. O sea que he medido 80 veces, parece un Z, ahora sí. 80 veces he medido. Ahí está. Nada, a ver. Mejor. He medido 80 veces. Este número multiplico por el error que puedo cometer en cada tramo y ya está. Entonces el error total, ¿no?, de los tramos, aquí va a ser igual 80, es adimensional, por 0.006 metros, bueno, es más o menos, igual a cuánto. Y ahí multiplicamos, ¿no? Entonces este 80, 8 por 6 sale ¿cuánto? 24. 24 digo, estoy mal. 8 por 5 era 40, es 48. 48, pero aquí tengo un 0 que se va con este. Uno de acá, allá, 0.48. Entonces, el número está bien, pero es
así, 0.48 metros. Más o menos, que puede haber cometido de error. Puede haber equivocado hasta medio metro de haberle agregado o de haberle quitado la longitud total de los 2.400 metros. Entonces, este es el error que puede haber cometido. Veamos cómo está en nuestro solucionario. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está. Bueno, es exactamente lo mismo, 0.48 metros. Entonces, este ejercicio es cortito, ni 5 minutos. Y el quinto. Bien, este de acá es importante, porque tiene un criterio de eliminación en función a la gráfica. Veamos, ¿qué dice el enunciado? El enunciado nos pregunta lo siguiente, nos informa primero que dos grupos de estudiantes de topografía realizaron mediciones de una pasarela y obtuvieron las siguientes mediciones, ¿no? Y ahí nos da una serie de datos. Ahora sí. Una serie de datos que, bueno, rodean más o menos los 15.4, ¿no? Así a simple vista. Porque hay 15.5, 15.3, hay una medida que saltará a la vista, claro que sí, es el 14.9. Pero después todos rodean más o menos los 15.4. Nos pide calcular las siguientes cosas. El valor más probable, o sea, el promedio, ojo, de cada grupo. O sea, un grupo ha hecho sus mediciones, el otro grupo ha hecho sus respectivas mediciones. Entonces, yo no puedo meter todos estos datos en uno solo, porque se han tomado distintos observadores. Entonces, tendré que separar y de cada uno obtener su promedio. Luego, nos pregunta la magnitud de los errores. Eso simplemente era el valor de la media menos el dato, ¿verdad? El dato medido o el dato observado. Luego, el error medio cuadrático. Esto era la parte de las... Bueno, de elevarlo al cuadrado, si se acuerdan, ¿verdad? Los errores, lo elevan al cuadrado, se vuelven positivos toditos. Luego nos pide encontrar la sumatoria de errores residual del cuadrado, o sea, sumar esos errores, ¿no? Del grupo que tenga mayor precisión, ¿no? O sea, en otras palabras, hay que ver si tienen precisión, si cumple con esa precisión, y si no, hay que hacer correcciones. En otras palabras, eliminar datos que estén muy dispersos. Finalmente, realizar gráficas cartesianas del grupo que ha obtenido mediciones más precisas, sin corregir y con las correcciones. Bien, esto vamos a ver de la gráfica. Bueno, en sí ya la han hecho en estadística y si no, lo vamos a hacer ahora. Y vamos a ver cómo se aplica la estadística a la parte topográfica, que es algo muy, muy, muy sencillo. Cada materia en la carrera no está en vano. En algo siempre se aplica. Veamos acá. Primero, tal como estaba en el ejercicio 2, vamos a hacer estas planillitas, ¿no? Por cada grupo hacemos su respectiva planilla. Primero anotamos las medidas, ¿no? Para tenerlas ahí a la vista. Luego sacamos la media, que no es nada más que el promedio. Luego a esta media les restamos los datos leídos y obtenemos los errores. Estos errores los sumamos y siempre van a tender a ser cero, o sea, siempre tienden a anularse mutuamente, porque hay una probabilidad igual de equivocarse, o sea, por exceso que por defecto. Muy bien. Luego estos errores los elevamos al cuadrado. Ahora, viendo ya esta sumatoria de errores al cuadrado, ¿qué es lo que se logra observar acá? Bueno, que están bastante cercanos a cero y que como tenemos 10 datos, podemos anular máximo 5, ¿verdad? Entonces, en el primer grupo, la brigada A tiene menos presión que la brigada B, o ¿cómo se llama este? Que el grupo B. Y bueno, veamos la tolerancia. La tolerancia nos dijo que era 0.01. Ante la duda, revisemos. Entonces, aquí sí está al final. Ahí está, 0.01. Veamos, o sea, si está dentro de ese margen, no hay ningún problema. Si fuera 0.009, está dentro también. Si fuera 0.005, sigue adentro. Si fuera 0.011, ya está fuera y hay que corregir. Bien, entonces veamos. Vamos hasta acá. Bueno, avanzamos abajo. Muy bien. Entonces, ¿qué obtenemos primero? Del grupo A, graficamos ahí abajito.
Del grupo B graficamos abajo de su tablita. Como podemos ver, bueno, este gráfico es hecho así a escala y salta a la vista cuál ha cometido más errores, ¿verdad? O sea, pese a que la media es bastante parecida, ¿no? O sea, 15.352 y 15.350, o sea, ambos grupos han sacado casi la misma media, pero sus errores son diferentes. O sea, el que ha cometido más errores ha sido el grupo A. Entonces vemos, esas distancias son más grandes. Su precisión no cumple. Habrá que eliminar datos. ¿Qué datos vamos a eliminar? Y aquí entra un criterio muy simple. Los datos más dispersos o con el valor del error más elevado es el que debemos ir eliminando. En el caso del grupo A, vemos, ¿qué datos son los más altos? Empezamos desde el más alto. Es más 0.431, ¿no? El quinto error. Ese hay que descartarlo. Entonces, con eso mejorará, bueno, habría que calcular de nuevo, pero tal vez no. Entonces, esa parte, para ir así iterando qué valores eliminar, ahí sí podemos usar el Excel, ¿no? Para no estar haciendo a cada rato, calcular errores, sumar al cuadrado y volver a ver si cumple o no cumple. Entonces, esta parte sí se puede ayudar con un buen Excel, ¿no? Pero obviamente el resultado final ya lo entregan así a mano, ¿no? Ya la planilla terminada. Pero la parte de cuántos datos eliminar para corregir, lo pueden hacer con Excel. Luego, si eliminamos el primer error no se logra cumplir con la tolerancia de 0.01, ¿qué hacemos? Eliminamos el siguiente mayor, que en este caso será 0.39. Si con ese no cumple, eliminamos el siguiente mayor. ¿Cuánto es? 0.24. Y sigue sin cumplir, eliminamos el siguiente valor, 0.116. Si con ese ya cumple, no eliminamos más datos. Hemos eliminado 4 de 10. ¿Eso es menor que la mitad? ¿Menor que 5? Sí. Entonces está perfecto. Ahora, algunos se habrá preguntado, ¿pero qué pasa si tuviera 11 datos? ¿Cuántos puedo eliminar? Muy buena pregunta. Entonces, si tuviera 11 datos, bueno, dividir esto entre 2, ¿no? Porque este es el dato, el número n. Entonces, divido entre 2, ¿y cuánto me sale esto? Me sale 5.5. Bueno, redondean al menor. ¿Cuánto es? 5. O sea, si tuviera 11 datos, puedo eliminar máximo 5 con un equipo de fútbol. O sea, si tengo mis 11 jugadores, máximo puedo perder con tarjetas rojas, lesiones, lo que sea en el partido, 5. Bueno, el de lesionados es reemplazando más, pero la tarjeta roja ya fue, ¿no? Ya por el 4. Entonces, máximo 5. Si tuviera 8 datos, divido entre 2, me sale 4. Entonces, directamente elimino 4. No, o sea, no es que elimine obligatoriamente, sino que máximo puedo eliminar 4. Lo ideal es tratar de no perder ninguno, ¿no? O sea, perder 1, 2, 3, ya. En otras palabras, tener buena precisión. Si tuviera 55 datos, igual, ¿qué hay que hacer? Dividir entre 2, ver cuánto sale. Saldrá 25, 27.5, ¿no? Los redondeamos al menor, 27. Entonces, en una medición con 55 datos, máximo puedo eliminar 27 datos. No más de eso. Si elimino 28 y digo, con esto cumple. Me pasé. Entonces, no sirve, hay que rehacer las 55 medidas. Entonces, eso como recomendación. Bien, aquí entonces he eliminado 4 datos y con eso, veamos, ¿cumple o no cumple? Entonces, primero, el grupo B, sin eliminar ningún dato, ya cumple. Entonces, está perfecto. Y vean, los puntos son tan cercanos a la media, o sea, que esta es una recta que los representa bastante bien. Cosa que no pasa con el grupo A. Entonces, se corrige, se eliminan esos 4, ¿cuántos se eliminó? 4, 5 datos. 4 datos, aquí están marcados, ¿no? Aquí aparecen 5, entonces creo que eliminé uno más. No me acuerdo cuál tendría que haber eliminado. Después del 0.216, ¿cuál le sigue? ¿Cuál es el siguiente mayor? Es ese menos 0.177, ¿verdad? El primerito de arriba. Ese más lo eliminé y recién me cumplía con la presión. No, ni siquiera así, vean.
0.06 y requería 0.1 o 0.01. Entonces, sigue sin cumplir, pero no puede eliminar más datos, ¿no? Ahí dice, ¿no? La notita. Solo se puede eliminar hasta n medios datos. En este caso, solamente 5. Entonces ya se vuelve a graficar y vean, sigue habiendo errores un tanto bastante alejados. Y algo más, vean el valor de la media. La media en este primer caso había sido muy parecida, la diferencia era de 2 milímetros, pero el error era muy alto en el grupo de la izquierda, ¿no? Pero es el grupo A. En cambio, en esta gráfica ya corregida, con los datos corregidos, la media ha subido a 15.464. Entonces, medio que ahora sí se diferencia bastante de la media que obtuvo el grupo B. Y si me preguntarían ahorita de estos dos, ¿cuál es su dato correcto? ¿Cuál tiene la media correcta o más correcta? Bueno, a primera vista no sabría cuál, porque son bastante diferentes. Pero viendo los errores que ha cometido el primer grupo, pero el segundo grupo, el grupo B, les diría que la más segura es la que ha obtenido el grupo B. Y el grupo A, si bien se ha corregido, este dato ya es bastante alejado del inicial. Entonces sigue sin cumplir y nos pueden dar más datos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste este criterio de eliminación selectiva? De eliminar los datos con el mayor error. Y en otras palabras, ir a la gráfica y quitar los puntos más alejados. Ese es uno más. Entonces, la gráfica corregida para el grupo A es esta de abajo. La gráfica sin corregir es la de arriba, esta de acá, para el grupo A. El grupo B ya cumple la tolerancia, entonces esta ya es la gráfica. No hace falta corregir, eliminar datos, porque ya cumple con la tolerancia que se le ha exigido. Hasta esta parte, ¿alguna duda, pregunta? Bien, creo que no hay preguntas por audio. Voy a ver el Meet, si en el chat algo. No hay nada. Sí, soy un poco loco. Bien, entonces el gabinete que les he subido, vamos a ver dónde está el Classroom. Vamos a revisar y vamos a ver qué tan diferentes a lo que les he explicado. Conectada esta. Esta es la topografía. Voy a irme atrás de esto. Está con otro nombre este. Nada que ver. ¿Dónde está? Sí. Aquí abajo tiene que estar. Este de qué es. Ya está, se colgó. Ahí está, entró. Bien. Esta es la tarea que se les ha subido. Está un poco lento el internet. Instrucción. Aquí está. Vamos a revisar. Bien. ¿Cuántos en total? 1, 2, 3, 4. Aquí no hay nada más. Está cortito entonces. Ya. En el primerito que nos pide, la media aritmética es el promedio, ¿verdad? El error residual era el valor de los errores. El error residual al cuadrado es elevado al cuadrado, ¿no? La sumatoria de los errores es esa suma de estos cuadraditos. En otras palabras, los incisos desde el A hacia el D es la planillita que os he explicado, ¿no? Para hacer de todo esto, pero ¿no? Son 20 datos. Es una planilla un poquito más alta, pero son las mismas columnas, ¿no? Error al cuadrado y la sumatoria de estas. Bien, ahora nos dice lo siguiente. Realizar correcciones hasta que cumpla con la tolerancia, ¿no? De 0.01. Esta es una tolerancia de 1 entre 100. Entonces, ¿cuántos datos aquí podrían eliminar? Máximo 10 datos. Pero si con 5 cumple, entonces elimina 5 nada más. Ahora, si es que cumplirían estos datos,
con la tolerancia, entonces no hace falta corregir, ya tendrían la respuesta. Luego nos pregunta la desviación estándar. Esa era la raíz cuadrada que les dije, ¿verdad? Y que les expliqué cómo hallar en la calculadora. Errores al 50, 90, 95% son los que les expliqué esta mañana. Y las gráficas cartesianas sin corregir y con correcciones son las que les acabo de explicar. Entonces sería una sola gráfica con los datos sin corregir. Y si es que no cumpliría y hacen correcciones, una gráfica más con las correcciones, ¿no? O sea, con los puntos eliminados y el valor nuevo de la media obtenida. En el segundo, es igual que el primer ejercicio que expliqué esta mañana, ¿verdad? Se midió con cinta de lona el perímetro del campo de fútbol, los datos se van en esta planilla, ¿no? Entonces, de aquí se saca la longitud más probable, que es la media aritmética. La división estándar es esa raíz cuadrada de los errores, ¿no? De sumatoria entre el valor, lo que es el número de datos en -1, todo eso. Y los errores al 50, 90, 95%. Listo, todo esto de acá lo hacen en un rato. Esto es lo que les expliqué al inicio de esta clase, que son las correcciones por temperatura, por catenaria, que los tenemos por tensión, ¿verdad? Entonces tienen los datos, ahí tienen el módulo del acero, tiene el área transversal de la cinta. Como pueden ver, en este caso, las unidades están en kilogramos por centímetro cuadrado, pero están en las mismas unidades, o sea, están en centímetros con centímetros, metros con metros, todo eso. Entonces, cuando ustedes reemplacen, no hace falta hacer ya ninguna conversión. Suficiente es con ponerlo a las ecuaciones y ustedes ahí, ¿no? Con las ecuaciones y sus unidades verifican de que se simplifique. Si no se simplifica, ahí recién aplican algún factor de conversión. Y ahí se tiene la tabla de los datos a corregir. Bien, ¿no? Y el siguiente es exactamente como el que les acabo de explicar. Les da esos datos y preguntan, el valor más probable es la media de cada uno de estos dos. La magnitud de los errores y el error medio cuadrático es igual. La planilla, o sea, del A hacia el D, este ejercicio es la planillita. Luego nos pregunta cuál es la brigada más precisa. Esta va a ser la que tenga el error más pequeño, ¿verdad? Esas son de errores cuadráticos más pequeños. Y luego les da las gráficas cartesianas del grupo que ha obtenido mediciones más precisas. O sea, mejor si hacen de los dos grupos. Si hay que corregir de alguno, lo hacen con todo y corrección, cosa de que puedan identificar entre ambos y diferenciar cuál tiene más errores y gráficamente ver esas diferencias entre la media y los datos medidos. Entonces, es eso nada más. Aquí esto que está en blanco, no tiene más. Entonces es más sencillo este gabinete, no creo que represente mucha complicación. Entonces, esa sería, jóvenes, la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Igualmente, si es que alguien ha podido grabar, lo sube al Telegram o creo que también hay un canal de YouTube, lo mandan el link y ese link se lo comparten en los dos grupos, ¿no? El de WhatsApp y en el Telegram. Estos dos archivos PDF que les he mostrado, el del enunciado del anterior semestre y su solución, lo voy a subir al Classroom de Auxiliatura y de ahí ya se pueden pasar se pueden ir guiando, ¿no? Para resolver los ejercicios. Entonces, esa sería la clase, jóvenes. Nos vemos conmigo hasta el día martes, ¿verdad? Si es que no pasa algo. Y vamos a ver qué más. 2, 4, 3. La clase del martes, tal vez la del miércoles. Estoy ahorita usando un poco las actividades. Pero igual, o sea, con ingenieros van a pasar ya el día lunes la clase de poligonal abierta con brújula y cinta, que no es nada complicada, pero ya es la parte introductoria a lo que van a llevar en toda la carrera, en toda la materia, ¿no? Entonces, esa clase no hace falta. Luego nos vemos conmigo el día miércoles, voy a decir el horario, ese mismo día, y el jueves para hacer también ejercicios junto con el ingeniero. Entonces, jóvenes, cuídense, no se enfermen, aliméntense y a estudiar. Hasta luego. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, sí, gracias.